Esta es la arquitectura de nuestro, de nuestra aplicación. Tenemos un módulo principal, luego tenemos el módulo de login con navegación mediante módulos y el otro módulo es Page Module. Dentro de Page Module tenemos otras tres vistas, subvistas, que serían Home Module, Admin Module y List Module, que igual son navegación mediante módulos. Entonces lo que quiero aclarar ahora es sobre los servicios. Primero hemos hablado que cada módulo, en este caso cada módulo está funcionando independientemente. Si yo instancio dentro del login módulo un componente que diga, por ejemplo, componente 1 o hola component, ese mismo componente no lo voy a poder instanciar en home module o en cualquier otro módulo porque el componente se instancia una sola vez. Ya, también, si en este módulo de login quiero usar el ngIf, ngFor, etcétera, tengo que importar a este módulo, el módulo common module, ¿no? Que ya hemos hablado de eso, que era el módulo que agrupa el ngIf, ngFor, todas las funcionalidades básicas de Angular, ¿no? ngClass, etcétera, ¿no? Los pipes básicos de Angular, etcétera. Entonces, si yo utilizo en este login module, en esta vista login module, un ngIf, pero no importa ese módulo de common module, no va a funcionar, va a mandar error, ¿no? Entonces, primero eso, los módulos funcionan de forma independiente a lo que tengan declarado en sus imports, en declarations. Pero en inyección de dependencias es un poco diferente, se puede decir. Ya hemos hablado del concepto de inyección de dependencias y todo eso, ¿no? Que lo hemos visto según el gráfico, si se acuerdan, del jugador de golf. Entonces hay que aclarar eso. Primero, les he comentado que, por ejemplo, este es un módulo, ¿no? Este jugador va a ser el módulo Page Module. Pero, ya, vamos a hacer esto. Estos son mis tres jugadores, ¿no? Home Module, Admin Module y List Module. Tengo tres jugadores, que serían esto. Si yo inyecto una inyección de dependencia al módulo que agrupa estas tres vistas, en sí sería el caso de ver. Necesitamos otro ejemplo. Ya, a ver. Ya voy a completarlo esto un poco. Voy a dibujar aquí. A medida. Quiero que se entienda esto y vamos a hacer un ejemplo más. Ya. A ver, esto está entero, ¿no? Ya, lo voy a dibujar aquí abajo. Ya. Ya, supongamos que en Home Module, dentro de Home Module tengo tres componentes. Voy a tener componente 1, componente 2 y componente 3. Estos tres componentes están declarados dentro de Home Module. Entonces hagamos este ejemplo. Componente 1 va a ser un jugador, componente 2 igual y componente 3 igual. Entonces voy a tener tres jugadores que serían los tres componentes, ¿no? Dentro del módulo de Home. Entonces si yo inyecto la inyección de dependencias, en sí lo importo dentro de las ID providers, esta inyección de dependencia va a ser única para ese módulo. Lo que quiero decir es que tenemos tres componentes dentro de Home Module. Si yo hago una inyección de dependencia, va a ser la única instancia. Es decir, que vamos a tener un repartidor de palos de golf para todos los jugadores, ¿no? Que en este caso serían componente 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros colocamos dentro del servicio una variable, por ejemplo, una variable que sume los números, una variable count, podemos hacer esa suma desde cada componente, podemos modificarlo, esa variable, pero esta variable va a ser compartida, es una instancia única, es una especie de singleton.
va a ser una instancia única de donde los jugadores pueden compartir información. En este caso del ejemplo, si tenemos tres componentes aquí, inyectamos un servicio o definimos un servicio dentro del módulo que agrupa estos componentes. Entonces los componentes van a poder compartir, en este caso van a poder compartir la misma información de los palos de golf, ¿no? Si este saca dos palos de golf, van a quedar 5, ¿no? Digamos. Pero el otro ya sabría que quedan 5, no va a ser como si fuera una nueva instancia, o en otras palabras, no va a tener un solo asistente de golf, en este caso para cada jugador, ¿no? Se va a tener uno solo para los tres jugadores, que en este caso son los componentes. Entonces quiero que se entienda eso bien. Ya, por ejemplo, si yo instancio un servicio 1, ser 1 lo colocaré, ser 1, en este módulo, y aquí dentro de este servicio 1, voy a tener una variable, digamos count, una variable que empieza en 0. Es una única instancia de donde los componentes van a compartir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si este va a sumar a la variable, va a tener acceso a este servicio, no va a inyectarlo a través del constructor y va a sumar esta variable, le va a poner count igual a count más 1, después este igual va a sumar, este igual va a sumar, esta variable count va a ser único para los tres. Incluso con esto, a través de servicios podemos hacer comunicación. Por ejemplo, podemos tener un método o una variable que guarde la información del usuario, por ejemplo user. Yo le modifico en este componente usuario, le modifico la edad, ¿no? La edad, este va a tener acceso a eso porque ya se ha modificado, y este de igual forma. Entonces esto se tiene que entender bien. Ya, primero, si un servicio se instancia en un módulo dentro de los array de providers, va a funcionar de esta forma, ¿no? Ese servicio va a ser solo una instancia en ese módulo. Ya, pero en el caso de inyección de dependencias tenemos el singleton igual. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros instanciamos el servicio en el app module, todos los componentes, sea de donde sea que están en login module, en page module, etcétera, van a tener acceso a esta información. Va a ser una sola instancia para todo el proyecto. En sí, si yo tengo otros componentes aquí en login module, va a poder modificar este count. Esto es igual, ¿no? Pueden modificar ese count. Eso es lo que quiero decir. Entonces en inyección de dependencias podemos tener un servicio singleton que sea general para toda la aplicación y cree una sola instancia para todo, ¿no? En este caso, si yo instancio este servicio en el app module, va a ser singleton, y cualquier componente, sea de donde sea que esté, va a poder cambiar esta variable count. Y si yo no quiero que sea singleton, porque no siempre se va a dar eso, si quiero que este servicio funcione de forma independiente para un módulo, lo instancio en el módulo que corresponde. Entonces esto va a ser una sola instancia, pero para solo ese módulo, ¿no? Va a englobar todo lo que los componentes van a tener una sola instancia, pero dentro de ese módulo únicamente. Ya no va a ser general. Entonces esas dos diferencias vamos a ver ahora. Y si se acuerdan, hemos hecho eso con el HTTP, con el interceptor. Hemos declarado el interceptor en el home module. Interceptor, porque el interceptor solo es un servicio. Solo hereda una interface nada más. Es un servicio normal, es una inyección de dependencias. Entonces, en el caso del interceptor hemos hecho eso. Hemos inyectado el interceptor en el app module. Entonces el interceptor va a interceptar la petición HTTP donde sea que esté en la aplicación. Si hago login, si hago page, si navego o si pido los productos con get, o si quiero editar dentro de admin module con el put o con el patch, este interceptor va a interceptar porque está funcionando como una inyección de dependencias a nivel singleton, se puede decir, para toda la aplicación. Pero también, si quiero que un interceptor sea específico para un módulo, yo solo debo inyectar el interceptor dentro del módulo, y el interceptor va a funcionar, pero va a interceptar solo lo que este módulo tenga, ¿no? Si el componente 1 hace una petición get,
va a interceptarlo, pero si el componente, este otro componente que sería componente 10 lo pondremos, va a ser un update product, este interceptor ya no va a interceptar esto porque no está declarado dentro de ese módulo. Entonces tenemos dos formas de inyección de dependencias. Podemos hacerlo un singleton general, un servicio singleton que se aplica toda la app en general, o inyectar de forma independiente a cada módulo según las necesidades que tengamos, ¿no? Entonces esas dos diferencias. En el caso de singleton hemos hecho esto, ¿no? Para un singleton para el interceptor, ¿no? Eh, lo hemos vuelto singleton y lo hemos puesto en el app module para que solo afecte, para que afecte a toda la aplicación en general. Entonces eso era necesario para el singleton porque era necesario para el interceptor para que afecte a cada petición HTTP que se haga desde cualquier lugar de nuestra aplicación. No podemos hacer, sería más complicado y sería redundante, ¿no? Si hacemos un interceptor para cada módulo, puede funcionar, pero va a tener el mismo código, ¿no? En cada módulo va a tener el mismo código y va a ser redundante, y eso es lo que nos pide la arquitectura Leaf, ¿no? No, don't repeat yourself, que dice no repetir código, tratar de utilizar siempre código a través de componentes, dummy components, smart components, etcétera, ¿no? Y en este caso con el interceptor estamos haciendo eso. Tenemos un solo código que va a interceptar en toda la aplicación, incluso en el login módulo, ¿no? Entonces primero eso, para que quede claro. Tal vez no ha quedado claro eso, pero en la inyección de dependencias funciona de esta manera. En el for module, otras cosas, tiene que ser de forma independiente, porque no son inyección de dependencias, son módulos normales. Ya. Entonces para el interceptor está todo bien, ¿no? Hemos hecho un singleton a nivel global. Para los otros servicios, por ejemplo, para el product, para el servicio que teníamos un servicio que dice product.service, ¿no? Teníamos este servicio. Hay que analizar bien si este servicio lo volvemos singleton, lo podemos instanciar en el app module y lo podemos utilizar desde cualquier lugar, ¿no? De la aplicación. Pero no hay que ver que las necesidades sean esas, ¿no? En este caso, si instancia un singleton de product service en el app module, en el login module no lo voy a usar, entonces sería innecesario, ¿no? Tendría que instanciar el servicio donde corresponde, ¿no? En este caso puede ser dentro de home module o admin module, ¿no? En el caso de page module solo va a afectar a page module, no va a afectar a, como todo está modularizado, tendría que ser directamente en los módulos que corresponden. Entonces hasta eso hemos llegado, para que no nos confundamos, eso hemos hecho hasta ahora. El singleton es el interceptor, pero el product service funciona dentro de home module nada más y dentro de admin module. Tenemos la misma instancia, pero dentro de ambos, ¿no? Como les he dicho, el servicio se puede declarar n veces en cualquier módulo. No son como los componentes. Vamos a empezar a ordenarlo mejor. Primero vamos a hacer una carpeta core. Necesitamos un servicio core, un servicio out service, ya lo tenemos, pero lo tenemos que volver singleton. ¿Por qué? Porque la autentificación va a ser parte elemental de nuestra aplicación. En sí sería el núcleo, uno de los elementos que va a ser parte del núcleo de nuestra aplicación. Entonces, el servicio, en este caso que tenemos un out service, sería necesario que sea un singleton. ¿Por qué? Si es un singleton, vamos a tener acceso. Por ejemplo, si estoy en la vista login module, puedo tener un método que me diga si el usuario está autenticado o no, y depende de eso. Si alguien navega login, puedo redireccionarlo directamente a otra vista, ¿no? Al page module en este caso. Y si estoy en el page module, por ejemplo, puedo utilizar el mismo servicio, otro método que nos dé el usuario para mostrarlo en el header, ¿no? Los datos del usuario, pero en el header donde me convenga. Incluso también en el admin module, no sé, tal vez necesito el correo del usuario y puedo enviarlo en algún servicio, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, al crear en admin module estamos enviando el ID del usuario, ¿no? Incluso eso no sería necesario. Si hacemos un método en el out service que nos devuelva el método del ID del usuario, podemos utilizar directamente porque ya está instanciado globalmente, ¿no? Como singleton en toda la aplicación.
Entonces vamos a hacer esto. Con esto vamos a acabar el login. Entonces esto del singleton quiero que quede claro. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Podemos tener de dos formas, ¿no? Hacer un servicio singleton o hacer un servicio independiente, ¿no? Para cada módulo o incluso para un componente específico. Si recordamos esto, en el componente, no sé si tenemos el ejemplo aquí. No tenemos el ejemplo. En este caso sería el singleton en el app module, pero si queremos en un módulo diferente, en el home module, ¿no? Pero si queremos específicamente ese servicio para un componente, se lo hace de esta forma. Creo que lo he mencionado, no sé si he mostrado ejemplos, pero se lo hace de esta forma. Por ejemplo, si quiero un servicio solamente para el componente login, ya no para el módulo, lo hago directamente en el componente, dentro de su decorador. Le digo aquí coma y aquí le coloco providers. Providers y aquí es un array, ¿no? Aquí le puedo dar los servicios, servicio 1, servicio 2, que funcionen solamente para este componente. Entonces tenemos esas formas de utilizar la inyección de dependencias. Se puede hacer a nivel global de toda la aplicación, a nivel específico de un módulo o incluso a nivel específico de un componente. En este caso el de componente no sé cuándo puede ser necesario, tal vez cuando sea muy específico para un componente, porque por lo general puede ser para un módulo o el singleton, ¿no? Que se utiliza siempre para la autentificación, y el interceptor generalmente siempre es singleton. Ya, entonces, ya, ¿qué más? Ya, hagamos la prueba de esto. Antes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? El HTTP client también es algo importante. Vamos a hacer la prueba de esto. Primero, el HTTP client hay que declararlo una sola vez en el app module. Y después, los servicios que se declaren dentro del app module son singleton. Y los demás, si se declaran dentro de su módulo, tiene que funcionar dentro de su módulo únicamente. Vamos a hacer la prueba, hagamos la prueba de esto. Pero primero quería mostrarles gráficas para que se entienda de una mejor forma lo que vamos a hacer. Ya, primero hagamos esto entonces. Ya. Entonces ya estoy en mi aplicación. Voy a reducirlo un poco esto. Estos conceptos tienen que entenderlo porque les van a servir mucho. Vamos a hacer comunicación entre componentes y es necesario entender esto. Porque si tenemos la misma instancia para tres componentes, vamos a poder comunicar los tres componentes, ¿no? Aunque estén en diferentes lados. Pero si no tenemos bien claro esto, lo que acabo de explicar, va a haber errores, no vamos a poder comunicar componentes y que los componentes están en distintos lados, ¿no? A ver, por ejemplo, antes de pasar a esto, por ejemplo, ya voy a hacer una gráfica aquí. Voy a hacer bien rápido. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí está. Voy a tener un módulo nada más. Con esto se va a entender. Voy a tener un módulo y a ver, voy a hacer otra caja con otro color nada más. Voy a tener un módulo y dentro de ese módulo voy a tener componentes. Supongan que este es mi módulo admin o home. Voy a tener un componente A, digamos B, C, a ver, A, B, C, D y E y F más. Ya. Ya, de los componentes ya sabemos, ¿no? Si los componentes se pueden comunicar con outputs e inputs, esa era una forma. Pero pueden tener este caso, tenemos un módulo general, todos los componentes, estos 6 componentes están declarados dentro de inputs, ¿no? Del módulo. Pero ¿qué hago si adentro lo hago de esta forma? El componente A va a tener dentro el componente B y este componente B que tenga dentro del componente C. A ver, el color tengo que cambiar. Ya. Ya. Entonces tengo esta forma. A ver, ¿dónde está? Ya no
no encuentro el que me sobrepone. Lo dibujaré de nuevo y se va a sobreponer. Ya tengo, por ejemplo, tengo esto, un componente, dentro de ese componente hay otro componente y dentro de ese otro componente hay otro componente, ¿no? Ahora quiero hacer esto, todo esto lo tengo dentro de un módulo, ¿no? Y puedo tener dos componentes aquí afuera. Incluso este puedo tenerlo dentro de uno, ¿no? Yo lo puedo declarar dentro de uno, que se utilice dentro de uno. Ya, a ver, buscaré el sobreponerse, a ver, como este es en línea, lo que recuerdo era, está por aquí esto. Shape. A ver, text, a ver, esto. No encuentro la opción sobreponerse. Sabía dónde estaba, pero no recuerdo exactamente. No sé dónde está. Ya, borraré eso y dibujo un nuevo cuadrado y este cuadrado se va a sobreponer automáticamente. Ya tengo esto. Solo voy a tener esto en mi módulo. Entonces, ¿cómo hago? Si les doy, por ejemplo, esto en un examen. Les digo, están en este módulo y la vista no se va a notar, ¿no? En la vista. Primero tendrán que ver si todos los componentes están en el módulo. Les digo, comuníquenme desde este componente. Lo podemos llamar componente A este componente B. Quiero que este componente A le envíe al componente B un hola y este imprima ese hola en el HTML. Imprima en un P, por ejemplo, ese hola, ¿no? Entonces eso es lo que les va a ocurrir, ¿no? Cuando un proyecto sea grande, puede ver este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacen esta comunicación entre componentes? Se lo hace a través de servicios. Si tuvieran un componente, por ejemplo, en este caso, este amarillo puede ser un componente C. Entonces, si quieren comunicar del componente B al componente C, lo hacen con un output, ¿no? No hay problema. O si quieren comunicar desde el C del padre hasta al componente B, que sería el hijo, lo hacen a través de un input. Pero en estos casos, puede ver estos casos de anidación, componente dentro de otro componente. La comunicación se lo hace a través de servicios. Esa es una opción, o incluso lo que vamos a avanzar después de NGRX se lo puede hacer con eso la comunicación. Pero eso es también otra parte que quería que quede claro ahora. Entonces, esto lo podemos hacer igual, vamos a hacer un ejemplo de esto. Y para hacer este ejemplo, necesitamos aquí un servicio, nos vamos a crear un servicio. Y como este servicio está declarado dentro de este módulo, va a tener va a almacenar una sola instancia, ¿no? Incluso si yo lo modifico aquí la variable mensaje, por ejemplo, la variable mensaje, este servicio va a tener una variable que diga mensaje. En inglés sería message y lo pongo vacío, ¿no? Entonces este componente va a modificar este mensaje con la palabra hola y este va a imprimirlo, ¿no? Va a leer ese variable y va a imprimirlo. Pero si este servicio está instanciado en otro módulo o está instanciado de forma correcta, como hemos hablado, al querer leerlo este componente a esto, va a leer hola nuevamente, digo vacío, porque no está usando la misma instancia. Entonces eso hay que entender bien. Si solo usa una sola instancia, vamos a poder acceder desde cualquier lado, pero esto tiene que estar bien hecho, ¿no? La instancia. Y si está instanciado de forma incorrecta, este va a querer leer, pero va a leer vacío, ¿no? Como si esto fuera una clase nueva nada más. Entonces eso vamos a entender ahora. Ya, entonces primero revisemos nuestro código, cómo está codificado. Luego con esto vamos a acabar la parte de login. Vamos a manejar los eventos de autologin, etcétera, y después vemos los conceptos de NGRX. Y el lunes ya vamos a empezar a implementar el primer ejemplo de NGRX. Ya nos quedan 4 días nada más, incluso 3 días nos quedan. Ya, entonces hoy vamos a ver conceptos de NGRX con diapositivas y el lunes ya tenemos que empezar a implementar acciones, el martes effects y el store, y con eso ya el curso va a acabar, el curso de Angular ya tiene que acabar con eso. No sé si nos va a dar tiempo para llevar más cosas, pero estamos llevando harto. Con NGRX estamos llevando muchas cosas ya.
Entonces primero voy a verificar el HTTP client. Voy a buscar a nivel global Control Shift F en el caso de WebStorm. Los otros editores igual tienen, creo que son las mismas teclas. Control Shift F busca a nivel global y Control F solo te busca en el archivo que estás, ¿no? Entonces a nivel global voy a buscar y solo este HTTP client module lo tengo instanciado en el app module. Entonces primero uno de esos requisitos, ¿no? Si lo tengo esto instanciado, todos los servicios que se instancian en el app module van a ser singleton. Por ejemplo, aquí estaba probando ayer el outward. Lo voy a revertir esto. Ya, primero haremos la prueba del singleton. Por ejemplo, tenemos el page, dentro de page tenemos la vista admin y la vista home, y dentro de cada módulo de estos tenemos el servicio correspondiente, ¿no? Dentro de providers, el product service, en el home module la misma forma. Entonces hagamos la prueba del singleton. Primero le voy a sacar en admin module, a ver, admin module le voy a sacar este product service y luego vamos a intentar loguearnos. Primero nos logueamos y veamos qué pasa en la vista. Hago Angular. Ayer hemos recabado esta parte de login, ¿no? Que nos redirecciona igual automáticamente a la vista de home. Hago login y listo. Ya, aquí ya admin. Estoy en home, ¿no? Ya. En admin le he quitado el product service, pero tendría que quitarle a home, al módulo de home. Le quito el módulo de home. Ahora veamos qué pasa. Me está ya dando error, ¿no? Me está diciendo que product service no está. El error dice product service, no hay proveedor para product service. En sí nos está diciendo que dentro de home module hay que poner este product service, ¿no? Que estaba anteriormente. Eso. Pero vamos a hacer la prueba de singleton. Entonces si le saco eso del módulo de home. Ahora, ¿cómo hago este singleton? Hemos hablado que vamos a ir al app module. Primero el requisito era que que el HTTP client module está declarado solo dentro del app module. Luego hemos dicho los servicios que se declaren dentro del app module, dentro de providers en sí, van a ser singleton, ¿no? Entonces si declaramos product service aquí y refrescamos de nuevo, a ver, vamos a loguearnos de nuevo. Angular y ya, veamos esto. Me logueo de nuevo y ya está funcionando, ¿no? De forma normal. ¿Por qué? Porque el product service es singleton ya no está funcionando directamente instanciando en el módulo. Entonces en este caso hemos hecho esto. Aquí hemos sacado este product service, le hemos puesto en aquí. Y esto, aunque está llamando a la vista al get products, está funcionando normal porque esto es un singleton, ¿no? Puede funcionar a nivel global. Incluso si yo utilizo este servicio, llamo aquí a get products en list module, va a funcionar y va a traer los productos. Entonces con eso ya hemos hecho la prueba de singleton, pero en el caso de products no nos sirve eso, ¿no? Vamos a hacer para otro servicio. Ya. Entonces esto lo revierto y lo dejo como estaba. Solo hemos hecho la prueba de ser el singleton, nada más. Ya. Ahora, ¿qué nos conviene? Les he dicho que nos conviene que nuestro out service sea singleton, porque vamos a poder acceder a todos los métodos desde cualquier lugar, todos los métodos que este servicio tenga dentro, ¿no? Entonces eso nos va a cortar las cosas en muchos sentidos. Entonces out service lo voy a instanciar dentro del app module, ya no dentro del login module. Va a ser de manera global. Entonces hago esto, voy a login module, voy a revisar, tenía efectivamente dentro de providers el out service, ¿no? Voy a sacarlo esto porque ya va a ser singleton. Incluso si lo borro eso, ¿no? Todo normal, pero si quiero, incluso si no quiero copiarlo aquí, la importación,
directamente en el servicio dentro de OutService. Le coloco aquí con llaves, a ver, es provider in, y aquí le digo root. Esto sería como si yo lo estuviera importando dentro del app module, dentro de esta parte, ¿no? OutService dentro de esta parte. Sería lo mismo que eso, o solo colocar esto, ¿no? Entonces podemos hacerlo de cualquier forma, pero hagámoslo más ordenado un poco. Puede ser de las dos formas, pero hagámoslo de instanciando en el módulo directamente. Entonces voy a instanciarlo aquí. El out service sería out service. Listo. Con esto ya singleton mi servicio de autentificación, ¿no? Y todo lo que contenga dentro. App module, me fijo que se ha modificado. En login module solo he borrado, ¿no? Aquí nos dice has borrado esto y has borrado esta importación. Ya tenemos eso, ya tenemos un singleton para nuestra aplicación. Ahora, ¿qué ventaja va a ser eso? Voy a poder acceder de cualquier lugar a los métodos que este out service tenga. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué métodos puedo tener aquí? Aquí este out success es privado, ¿no? Solo se accede desde la misma clase. Pero me gustaría tener un método get token o get user, por ejemplo. A ver, puedo tener un método get user, incluso un get token. Primero un get token. Ya, sí, un get token nos va a servir mucho. Get token que va a devolver un string sería, porque el token es de string. Y le digo public, ¿no? Para que sea público, así colocamos más limpio nuestro código. Y le digo solo retornar de local storage punto get item el out, ¿no? La variable out. Incluso la variable out podemos cambiar, no sé, medio raro se puede decir. Directamente el token. Este out lo pueden colocar en caso que estén guardando, por ejemplo, si quieren guardar una variable out dentro del local storage, generalmente tendría que ser un objeto, ¿no? Dentro de ese objeto iría el token. Así, por ejemplo, dentro de ese objeto iría el usuario. Y puede ir dentro del email más, ¿no? En ese caso sería una variable out que almacena todas las variables de autentificación. Pero en nuestro caso solo tenemos la variable de token, ¿no? Entonces lo puedo cambiar a esto igual. Que guarde la variable token, el user ID directamente, ¿no? Está bien entonces. El email igual teníamos, ¿no? No lo estamos guardando, pero no creo que lo usemos. También podemos mostrarlo en el header en algún caso, también puede ser buena opción. Primero hagamos esto. Entonces digo, el método getToken va a retornar de local storage el token, ¿no? La idea con esto es que no tengamos este local storage getItem o setItem en ningún otro lado. En este caso lo tenemos en varios lados, ¿no? En admin component lo tenemos. Solo vamos a obtener el token a través del servicio de autentificación y a través de este método getToken. Así agrupamos todo lo que le pertenece a este servicio de autentificación, todo lo agrupamos dentro de este. Ya no hacemos códigos como en este caso local storage get item obtener user ID, no como en este caso. Entonces todo lo manejamos bien donde corresponde, se puede decir, todo lo que pertenece al servicio. Entonces get token me sirve, y también a lo que hemos visto, acabamos de ver ahora, necesitamos un get user ID. Y este solo retorna de local storage el user ID, ¿no? Nada más. Lo ordeno un poco y no tengo nada de errores. ¿Qué más podemos necesitar? Podemos tener una variable que diga, para hacer el redirect del login, para hacer un auto logout, podemos tener un método que diga verify login, por ejemplo, verifica si está logueado, o loget, que sería ya verificar si está logueado. Y le decimos, esto va a ser un booleano, ¿no? Este método, vamos a llamar a este método, y este método nos va a decir si el usuario está logueado o no, para poder hacer el redirect directamente de login, el auto login en este caso. Entonces le decimos, va a ser sencillo, ¿no? Puedo sacar, por ejemplo, una constante token y
en sí va a ser lo mismo que este código get token, ya, pero va a tener otro nombre, ¿no? Entonces saco el token y si existe el token que le mande true y si no existe que le mande false. Ya, en este caso si le digo si existe el token envíale true, con un if lo estoy haciendo, ¿no? Y si no existe que le mande false. Y aquí me sugiere automáticamente esto se puede reducir, nos dice. Ya, esto nos puede servir mucho. Tal vez unos ya lo conocen, pero otros no. En este caso, el token ya sabemos que es una cadena, ¿no? Y si no existe, nos va a devolver un defined o null. Un defined nos va a devolver. Entonces, si preguntamos, por ejemplo, si esta cadena existe, le mandamos true. Y si no existe, le mandamos false. Pero esto se puede simplificar de la siguiente forma. Aquí si vemos, se puede simplificar este método mediante dos negaciones al principio del token. Y eso nos va a devolver lo mismo que estamos haciendo aquí. Entonces yo quiero este método, pero simplificado. Aquí nos sugiere el WebStorm. Por eso les digo que es muy bueno. Si yo le coloco doble negación aquí o doble signo de admiración, va a ser lo mismo que el anterior código, la anterior línea que hemos visto, ¿no? Va a ser lo mismo que token true o retorna false. Entonces esta línea es igual a esta línea pequeña. Para cortar estamos haciendo lo que nos conviene, ¿no? La línea más corta. Entonces vamos a verificar eso igual. En sí ya tenemos, ¿no? Get token, get user ID y verify si está logueado. Esto no estoy seguro, creo que es con doble G. Sí, con doble G es la sintaxis, la escritura correcta, ¿no? Verificar loget si está logueado. Ya, entonces, ¿qué más necesitamos? Con loget vamos a tener autologin. Y creo que es solo eso. Ahora vamos a empezar a reemplazar esto. Por ejemplo, esto local storage no tiene que ver en ningún lado más que en esta parte, en el out service. Vamos a buscar a nivel global. Vamos a ver, primero lo tenemos en el admin, ¿no? Admin ts. Aquí estamos pidiendo el user ID. Entonces, para no hacer esto, vamos a instanciar directamente nuestro servicio singleton que funciona a nivel global. Le pongo cualquier nombre, le digo out service. Y ahora lo puedo cambiar solamente la palabra inicial minúscula, ¿no? O lo pueden colocar con una barra baja, que algunos hacen eso, ¿no? Barra baja lo colocan. Pero yo prefiero la palabra minúscula al principio nada más. El mismo nombre y palabra minúscula al principio. Para que me dé cuenta. Entonces ya tengo inyectado, se puede decir, nuestro servicio global out service. Y voy a reemplazar aquí, ¿no? Le digo solo this. Mi variable .get user ID, ¿no? Y con eso ya tengo el usuario, el ID del usuario. Incluso esto lo puedo mandar directamente aquí a la función, ¿no? Para cortar más el código, pero lo dejaremos ahí. Ya, ¿dónde más tengo ahora? Local storage, out service, está bien. En ahí nomás tiene que existir el local storage. Dentro de admin, aquí tengo uno, ¿no? Admin component S, aquí tengo uno que nos dice, ya tengo instanciado aquí el servicio. En esta parte nos dice get user ID igual, ¿no? Entonces podemos decir outservice.get user ID y los reemplazamos nada más. Sigo buscando. Outservice está bien. Y en admin component tengo igual uno. Aquí el owner ID, ¿no? El user ID nos está pidiendo. Entonces reemplazo igual. Outservice.get user ID. Y con esto ya no tengo local storage en cualquier lado, se puede decir. En el interceptor igual tengo CO1, ¿no? Aquí el token. Entonces voy a inyectar igual, porque nuestro singleton es de nivel global, nuestro out service. Entonces aquí igual hago lo mismo, out service, y lo declaro con minúscula al principio, ¿no? Hemos hablado eso también, que las variables siempre van con minúscula. Son estándares de código, ¿no? Y las clases siempre van con mayúscula al inicio y cada palabra va con letra mayúscula, ¿no? Al principio. Entonces en out service le digo aquí, en vez de llamar local storage directamente desde local storage, le digo a través del servicio, ¿no? En sí con esto podemos decir que el servicio tiene la razón. Todo lo que el servicio haga acerca
de la autentificación tiene la razón, ¿no? Entonces, a través de eso, a través de este servicio estamos manejando todo lo que pertenece a autentificación, no lo estamos haciendo de forma separada como el anterior código. Entonces, esto es más ordenado y más es correcto. Tenemos, en este caso, queremos get token, ¿no? Get token y nos da el token, y esto lo va a poner al interceptor. Con esto ya no tengo, solo voy a tener local storage en el out service nada más, aunque lo tengo en el guard. Entonces tengo que reemplazar igual en el guard, me falta eso. La idea es eso, ¿no? De manejarlo lo más limpio que se pueda. Out service, y le digo igual lo mismo, ¿no? Out service y out. Entonces, como ven, nos convenía hacer el singleton porque se está usando en varios lugares si nos damos cuenta. Entonces aquí igual el token, el guard está verificando si tiene el token, ¿no? Si el token existe. Entonces verifica el token. Si no le devuelve nada, aquí va a retornar true, y si no, no va a redireccionar al login. Ya, está bien. Con esto entonces ya no tenemos local storage, solo tenemos local storage en el out service. En este caso, si el token no existe, va a retornar null, está bien. Aquí el user ID igual va a retornar null o undefined, no estoy seguro. Null y undefined tienen diferencia. El null es como si estuvieras declarando una variable. Por ejemplo, vamos a verificar esto. Por ejemplo, yo tengo variable a igual a vacío. El null sería parecido a esto, pero el valor va a ser null. Pero el undefined es diferente. El undefined te dice que la variable no existe. Son cosas diferentes. Ya, vamos a verificar eso después. Entonces ya lo tengo más limpio, ¿no? Veremos si funciona. Si el singleton está funcionando en toda la aplicación, está correcto, ¿no? Esto también voy a limpiar el local storage para que veamos que no vea nada aquí. Ahora enseguida vamos a configurar el autologin. Ya. Entonces no tengo nada, me logueo. Angular, me logueo, veamos cómo está. Me logueo y todo normal, ¿no? Ya sea mi variable ya se llama token. Como ya estoy sacando todo ya estoy usando en el service, out service, ya no me tengo que preocupar de la variable, ¿no? Porque he cambiado de nombre de variable. Y automáticamente todo eso, lo que pertenece a la autentificación, se lo hace en ese out service. Entonces no nos preocupamos que esté desparramado por todo lado, ¿no? Como hemos hecho ayer. Entonces primero esto ya está ordenado. A ver, voy a ir a admin, voy a verificar si puedo crear un producto. A ver, network lo voy a limpiar. Los servicios siempre verifíquenlo con network, es bueno, y esto les va a dar la razón si está mal el backend o el frontend está mal. Entonces voy a verificar aquí, le puedo poner pura Jotas, el precio, lo que sea, el título igual J para que me dé cuenta, y le digo crear, ¿no? Ahora veo este servicio, este es el servicio crear. Siempre hay que verificar qué le estás enviando vos desde frontend y qué te devuelve. Entonces si tú estás enviando algo mal del frontend, aquí nos podemos dar de cuenta que está mal, el frontend está mal. Incluso puedes enviarle una variable incorrecta, ¿no? Entonces en este caso está todo bien, pero no tenemos el auto refrescado. En este caso ya tengo 3 productos creados. Entonces está funcionando de forma correcta lo que acabamos de hacer del singleton. Manejar un singleton, pero en el servicio out service. Ya, ahora implementemos el autologin. ¿Por qué? Primero, si yo estoy en la vista admin page, esto hemos controlado ayer con el guard. Si yo limpio el local storage y quiero volver a esta vista, me va a botar a login directamente porque no está logueado. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy logueado con token todo, pero navego a la vista de login? A ver, me voy a loguear. Angular, la clave, me logueo, ¿no? Todo correcto. Tienes token, tienes todo, pero quieres ir al login, alguien escribe login y quiere navegar al login. Lo va a poder hacer porque no está protegido, ¿no? Y si hace login aquí de nuevo, le va a dar error. Porque hemos configurado ese interceptor. A ver, vamos a revisar. El interceptor. Si existe el token, va a ver. Si existe el token, va a ser esto. Ya, si existe el token, va a entrar esta parte, ¿no? Entonces, al hacer login, va a modificar su URL, ¿no?
y va a ponerle dos signos de admiración, signos de interrogación. Entonces por eso tenemos que controlar el login. Además es lo correcto. Si ya estás logueado, no tiene por qué, la aplicación no tiene por qué devolverte el login, ¿no? Entonces hagamos eso primero. Y eso lo vamos a hacer a través del método verify que hemos hecho, verify logged, si está logueado. Y nos devuelve un true o false, ¿no? Entonces vamos a la vista y esto lo vamos a implementar. Este servicio es sencillo de implementar. Vamos a ir a la vista de login. Voy a inyectar este out service, aunque ya está inyectado, ¿no? Entonces, ¿qué hemos avanzado el ciclo de vida de los componentes? Entonces, ¿cómo hago esto? Lo que me conviene es cuando el componente se renderiza o en el onInit, verificar si está logueado. Y si está logueado, envíalo directamente a page, ¿no? En this router, navigate, page, ¿no? Lo mismo que esto. Entonces voy a verificar aquí. A ver, lo puedo hacer con un if. Le digo, cuando se cree el componente, la vista en sí, la vista login component, le digo, verificame el usuario si está logueado. Le digo, outservice.verify logged. Y si está logueado, que me lo mande a esta URL directamente. Y si no está logueado, que esté normal aquí, que se loguee, ¿no? Dentro de login component HTML. Ahora veamos esto. Aquí ya ha funcionado automáticamente, ¿no? Y al componente, el usuario está logueado, ¿no? Porque hay el token y el user ID dentro del local storage. Entonces con eso nos damos de cuenta. Ahora si alguien quiere ir o por accidente quiere ir al login, no lo tiene que dejar. Directamente los redirecciona al home component, ¿no? A page module. Entonces uno más, con esto redireccionamos y listo. Con eso ya tenemos el autologin. Ya tenemos el autologin, hemos protegido con el guard que nadie pueda navegar al administrador o al home si no está logueado. Ahora el logout, vamos a implementar logout. Y esto igual va a ser un servicio general que tiene que estar dentro del out service. Vamos a tener aquí un método public igual logout. Public logout. Y que no haga nada, ¿no? Es un void, no va a hacer nada. Adentro va a hacer una serie de cosas, pero no va a retornar nada. Entonces, de nuevo, todo lo estamos manejando dentro del out service. Eso es lo correcto, porque en sí esto tiene que encerrar toda la lógica del servicio de autentificación. Si lo hacemos desparramado, como ayer les decía, hemos hecho local storage en cualquier lado, eso es incorrecto. Hay que manejarlo de forma ordenada. Entonces lo estamos haciendo así. Ahora el logout, ¿qué hace? Solo va a limpiar el local storage nada más. Incluso puedo limpiar variable por variable. Vamos a limpiar, a ver, local storage sería delete. No recuerdo bien cuál es el método. Clear es limpia todo. Set item, remove items. Le digo remove o borrar la variable token de local storage. Entonces hago lo mismo con el user ID, ¿no? Listo. Una vez que haga logout, automáticamente aquí podemos colocar dentro de esta función un router navigate que lo lleve directamente al login. Entonces hagamos eso. Para hacer eso necesito el router, ¿no? De Angular. Voy a inyectar a través de una variable router. Le digo que sea de tipo router con mayúscula. Ya. Con esto ya puedo utilizar el router navigate. Le digo primero limpias local storage, después vas a navegar a la vista login. Y con eso ya tenemos el logout. Y solo tengo que llamar a esta función nada más. Y si recordamos, ese logout está dentro del header, ¿no? Dentro de los headers que está en page. Entonces está aquí. Ya. Ya. Primero lo hemos puesto aquí, no solamente con router link, que sería lo incorrecto. Lo correcto sería hacerlo a través del servicio out service, porque ese servicio out service va a limpiar el local storage y va a redireccionar al login. Eso sería lo correcto. Entonces hacemos eso. Voy a crearme aquí una función on logout.
Ya, me creo esa función y esto lo coloco en el TS, aquí. Ya, también necesito inyectar el out service, ¿no? Que es global, ya hemos hablado de eso. Out service. Lo llamo lo mismo, pero con letra minúscula al principio. Y solo llamo esto, ¿no? This.outService.logout, tiene que decir, ¿no? Logout. Y listo. Solo hago eso y con eso ya estoy deslogueado. Aquí no devuelve nada, ¿no? Void. Y incluso puedo ponerle public aquí, para que sea más limpio aún. Este onInit sería private. Ya, así pueden hacerlo más limpio su código, ¿no? Ya veamos aquí qué nos dice. Así el ng onInit no puede ser private, nos dice. Como hereda de una interface, sí va a ser public. Si quieren hacer más limpio, así pueden poner public a sus métodos, ¿no? Depende si es público o si es privado. Entonces con esto ya tenemos el logout. Hagamos la prueba y luego les dejo que implementen. Ya, aquí ya está logueado. Por ejemplo, si yo quiero el login, no me va a dejar, ¿no? El usuario está logueado. Listo. Ya, ahora hago el logout y logout primero tiene que limpiar esto y me tiene que llevar a la vista de page directamente. Y está funcionando correctamente a través de nuestro servicio Singleton, ¿no? Que hemos implementado a nivel global. Y si alguien, digamos, quiere pasarse de vivo, aquí quiere navegar o quiere hackear la página, quiere navegar a page admin, no lo va a dejar, el guard está protegiendo, ¿no? Eso. Porque en el interceptor vamos a saber si el token ha caducado o no. Entonces, ya voy al código, vamos a la parte de interceptor y vamos a implementar en este archivo únicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer si el token ha caducado? Por lo general va a llegar el error 401. Nos va a decir que es el usuario es inválido, pero eso lo tenemos que comprobar también. A medida que vayamos implementando, lo vamos a complementar. Ya, a ver. Ya. Entonces, ¿cómo complementamos eso? De que si nos manda un error 401, lo mandemos al login directamente a través del router navigate. Y entonces vamos al interceptor, como hemos visto, este sería el request y este sería lo que envía de nuevo, después de modificar, lo envía, ¿no? De nuevo el request. En este caso modificamos el request, solo le ponemos el token en la URL, dependiendo de esta sintaxis, y luego lo mandamos, ¿no? Normal. Pero después de enviarlo, si después de enviar el request al backend nos devuelve error, vamos a manejar esto, porque nos puede devolver error 1, como les he dicho al refrescar, ¿no? A ver, veamos cuánto tiempo ha pasado. Vamos a refrescar esto y veamos si nos devuelve error. Si no devuelve error, el token sigue es válido, ¿no? Lo dejaremos ahí, no sé cuánto tiempo es exactamente. Entonces, ¿cómo controlo eso? Les he dicho que con los operadores podemos agarrar sí podemos modificar datos, incluso podemos agarrar el error que da. Entonces vamos a hacer eso. Y los operadores se lo colocaban dentro del pipe, ¿no? Si recordamos. Ya, entonces existen varios operadores. El map, si quiero utilizar el map, hago una línea aquí, después otro aquí, ¿no? Varios operadores. Pero el operador que nos interesa ahora es el error, en caso de que llegue error en la petición, después de enviar la petición. Entonces eso lo hago a través del catch error. Este es otro operador de EricJS, aquí lo podemos ver, de esta parte lo estoy importando. Entonces catch error igual agarra una función flecha dentro y ejecuta el código según lo que le digamos, ¿no? Solo eso. Entonces, ¿qué le vamos a decir al catch error? Sí, esto va a agarrar el error, ¿no? El error que nos llega. Luego aquí adentro tenemos que enviar un error. El catch error funciona de esta manera, tenemos que enviarle un error ahí adentro. Ya, entonces primero lo podemos hacer de esta forma. Si le enviamos un error, incluso un mensaje, eso se lo hace a través del throw error. El catch error funciona de esta manera, ¿no? Throw error, a ver, vamos a escribir, le faltaba la H.
throw error, y en aquí le podemos mandar cualquier mensaje, ¿no? Ha llegado 401 o el usuario es inválido, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos a controlar aquí el error que nos va a llegar. Lo podemos hacer mediante una función también. Lo vamos a hacer mediante una función. Ya, en sí nos va a llegar 401. Entonces lo dejamos esto primero ahí. Voy a ver hasta dónde finaliza esto. Me voy a hacer un método. Voy a hacer un método que sea private, solo para esta parte del interceptor se va a utilizar. Voy a hacer un manejador de error de 401. Le voy a poner el nombre handle. Incluso, sí, handle 401 error le puedo colocar. Esa función va a manejar el error 401, quiere decir. Ya. ¿Qué más? A ver. Nada más, solo eso. Entonces, si llega el error 401, va a entrar esta función. Y aquí le voy a poner un redirect, ¿no?, al login. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dentro, en esta parte, voy a poner paréntesis, digo llaves. Voy a preguntar si es error 401. ¿Cómo hago eso ahora? Puedo decir que esta variable de error que me llegue en esta forma, ¿no? De este tipo. Aquí puedo poner string, pero en caso de HTTP error hay una interface que nos dice que va a tener todo dentro, que el status, del tipo de request, etcétera, ¿no? Entonces esto sería para el error, específicamente para manejar errores. HTTP error response, y lo importamos de Angular Common HTTP. Es una clase, se puede decir, una interface que nos va a dar todo esto, ¿no? Status, URL, error, ¿no? Nos va a decir que el objeto llegue en ese modelo. Ya, entonces hasta ahí está bien. Ahora preguntamos con un if aquí dentro. No lo vamos tan largo. Preguntamos error.status es igual a 401. Esto sería el error, ¿no? Entonces si me llega a 401, que entre la función que es handle, ¿no? Handle error, y ya, nada más. Entonces ahí le vamos a dar. Listo. Ya, si entra 401, que haga eso nada más. Y si no es 401, que retorne el throw error, ¿no? Como hemos quedado. En el caso del catch error, siempre hay que retornar un observable en sí. En este caso le retornamos el throw error, que es un observable para error. Le podemos decir error nada más. Incluso podemos mandar el mensaje que llega en el error. Por ahora eso. Hasta ahí estamos bien. En aquí nos falta retornar un observable o un HTTP request. Ya, entonces aquí solo, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner any primero. Quiero ver qué es throw error. Ese throw error es una función, retorna un observable, ¿no? Ya. Si esto tendría que retornar un observable igual. Podemos poner observable y any, suficiente con eso. Ya. Ahora, ¿qué hacemos dentro de aquí? Si es error 401, que entre aquí y lo redirecciona a login nada más. Entonces voy a ir aquí, voy a inyectar el router, y le digo router, ¿no? Que importe router de Angular router. Listo. Ahora, si entra error 401, le digo router.navigate, que vaya a login, y con eso ya está acabado. Ya al último tendría que retornar, ¿no?, un throw error igual, de igual forma. Digo lo mismo que arriba, throw error, y le puedo aquí mandar un mensaje de error 401. Con eso ya estaría acabado. Esto recordemos que es entre corchetes, ¿no? Y con esto ya hemos acabado nuestra parte de login. Ya hemos controlado todos los posibles casos que se puede dar. Incluso si hay otros casos, habría que verlo, ¿no? ¿Qué casos nos puede ver? Entonces esto es para ustedes el comentario. Y en esta parte hemos aumentado, ¿no? Hemos aumentado el pipe y le hemos dicho a través de la función del operador catch error, que en caso que llegue el error en el request, agarres este error en la variable error, que va a ser de este tipo. Le decimos si el error es 401, entras a esta función. Y si no es error 401, solo lo dejas ahí error nada más. Incluso aquí pueden sacar ustedes un toaster, etcétera, ¿no? Error 500 del servidor, etcétera, ¿no? Entonces si entra 401, va a entrar esta función, y esta función va a devolver un observable.
Ese es en sí siempre tienen que devolver el catch error devuelve un observable, entonces por eso se hace esto. Si vamos al catch error, aquí nos dice el observable, ¿no? Hay que analizar eso. Por eso no nos da error. Entonces la función devuelve un observable, pero esta función solo va a navegar a login y va a retornar el throw error, ¿no? Que es un observable. Entonces con eso ya estamos protegiendo cuando el token va a caducar. ¿Por qué lo hemos separado esto en una función? Incluso podríamos meter esto directamente, esas dos líneas aquí. Pero esto lo vamos a dejar en caso que lleguemos a usar el Zephyr token. Aquí para el Zephyr token hay que hacer unos códigos más extra. Y ya vamos a poder utilizar el Zephyr token, lo que les he hablado ayer. Por eso lo vamos a hacer mediante esta función y lo dejamos pendiente en esa parte. Lo vamos a dejar en depende si hay tiempo, ¿no? Lo dejaremos ahí y ya. Ahora, ¿cómo se puede verificar esto? Hay que estar logueado. Hay que... A ver, vamos a intentar esto. Voy a agarrar aquí en el local storage ese token. Voy a aumentarle otras letras. Y lo voy a refrescar y veamos si sigue siendo válido. A ver, veamos que error ha devuelto. Ha devuelto aquí un error. Incluso se ha trancado, ¿no? Nos ha devuelto 401. Entonces está bien. Ya, pero está mal, no está redireccionando login. Ya, entonces sí, así vamos a hacer la prueba del token. Cuando caduque en sí va a ser como si estuviéramos enviando un token que no es válido, ¿no? Entonces está devolviendo 401. Vamos a imprimir si está entrando veamos si está entrando al interceptor en esta parte. Podemos poner aquí console.log. Ya sé qué está pasando. Ya, veamos ahí. Sí, está retornando login, ¿no? Pero si nos acordamos, hemos protegido el login. Hemos protegido. Si queremos ir a la vista login, no va a dejar porque tenemos el token aún aquí en la autentificación. Entonces eso es lo que está haciendo que se bloquee la aplicación aquí. Está queriendo ir al login, pero el login tiene el token, entonces lo está redireccionando al page, pero el page no tiene el interceptor y lo está redireccionando al login. Eso está haciendo. Entonces aquí solo podemos a través del out service, si le decimos this.logout .outservice.logout, va a llevarlo login automáticamente y va a borrar el token todo. Tendría que funcionar con eso. Ahora sí ya ha dejado de bloquearse, ¿no? Entonces hagamos la prueba de esto cuando nuestro token caduque. Vamos a loguearnos primero. Aquí sigue el token, ¿no? A ver, parece que se ha colgado. Ya, vamos a limpiar. Parece que se ha colgado aquí. Voy a abrir otra pestaña. Voy ahí. Voy a fijarme en mi local storage. Está todo vacío. Me voy a loguear. Angular.com. Me logueo. Tengo el token todo normal. Ahora en el local storage directamente voy a modificar mi token. Voy a ponerle un token no válido, ¿no? Con una cadena modificada. Al refrescar ahora, este token es como si ya hubiera caducado. Al refrescar la vista va a agarrar de local storage, va a sacar de aquí el token. Y el token, como es inválido, es como si estuviera caducado, me tendría que llevar directamente al login. Y está funcionando perfectamente. Y ha borrado, ¿no? Incluso ha borrado nuestro método logout del out service, ha borrado el login, todo, y nos ha llevado al login, como si hubiera caducado el token. Entonces con esto, una vez más, ya hemos acabado la parte de... podemos ver estas Ds, ¿no? Si ha entrado al método incluso. Ya ha entrado el método, ¿no? Y el error, ¿no? Que hemos puesto. Error, y nuestro error no aparece, nuestro error en sí, porque antes ha ido al login, pero después ha retornado 401. No se ve eso. Pero está funcionando correctamente. Como os he dicho, Redux lo pueden usar en cualquier frontend, incluso en mobile. Lo pueden usar en Vue.js, en React o en Angular, o incluso en React Native o en Vue, en Flutter. En Flutter no lo he comprobado, pero me dijeron que se puede usar Redux. Ya, vamos a ver algunas cuestiones. ¿Por qué tenemos que usar Redux, no? Ya, este es un dibujo nada más de tal vez cómo están trabajando desde su casa.
Ya, veamos primero qué vamos a tener. Primero vamos a ver qué es Redux, quiénes usan Redux, ventajas de Redux, el frontend actual, principios básicos, el flujo y al último vamos a hacer demo, pero eso lo vamos a hacer el lunes, ¿no? Entonces primero, ¿qué es Redux? Esto ya lo he mencionado, pero Redux es un patrón de arquitectura de datos que permite manejar el estado de nuestra aplicación de una manera predecible. Esto está pensado para reducir el número de relaciones entre componentes de la aplicación y mantener un flujo de datos sencillo. En resumen, solo es un patrón de arquitectura de datos nada más. Patrón de arquitectura de estados o de datos lo podemos llamar. Patrón de arquitectura de estados o de datos. Ya. Entonces, ¿quiénes usan Redux? Estas serían algunas empresas que usan Redux. Está... a ver, el nombre no me acuerdo muy bien. Instagram, WhatsApp, Netflix, IMDb, Inburg, estas empresas no conozco. Dropbox, sí, Dropbox, Fiverr, no conozco muy bien esto. Kita, también no conozco. Udemy es igual muy conocido, ¿no? Entonces hay varias empresas que usan Redux, incluso está Facebook, porque es el creador, ¿no? de Ziac, y en Ziac ha nacido Redux. Entonces Facebook es la principal empresa que usa Redux. Ya, entonces, para entender bien lo que es Redux, un ejemplo sencillo de la vida real puede ser. Creo que todos han visto la película de Toy Story, entonces nos vamos a dar cuenta más fácil de esto. Entonces, nosotros tenemos una casa y a las 7 de la mañana, por ejemplo, vamos a tener una persona que está observando todo lo que hacemos en la casa, ¿no? Incluso es como si pusiéramos cámaras en cada cuarto, ¿no? Incluso en la cocina, en todo lado. Entonces, a través de eso, esa persona va a saber los estados que puede tener la casa en sí. A las 7 de la mañana, la puerta de la cocina puede estar abierta. A las 7 de la mañana, el cuarto em, del nieto puede estar en el cuarto del nieto, el nieto puede estar durmiendo, ¿no? El nieto durmiendo puede ser, o persona durmiendo. Y la ventana de la cocina o de la sala puede estar abierta a las 7 de la mañana, pero a las 10 de la mañana este estado va a cambiar, la puerta ya puede estar cerrada, la ventana igual cerrada y la persona ya puede estar despierta porque ya es 10 de la mañana, ¿no? Entonces es como si tuviéramos cámaras en cada cuarto y una persona observando todo y dándonos información, ¿no? Nos dice a cada hora, a cada segundo, qué está pasando en la casa. Si la puerta está abierta, si la ventana de la cocina está cerrada, etcétera. Entonces, esto es Redux. Es muy similar a esto, al 90% es Redux esto. Entonces, este ejemplo es para que se entienda de forma sencilla qué es Redux. Le estaba comentando también que puede ser al principio un poco confuso Redux, pero si lo vemos de esta forma, con este ejemplo, va a ser mucho más fácil entenderlo. Entonces, con esto creo que nadie se pierde, ¿no? Es como si tuviéramos cámaras. En el caso de nuestra aplicación, vamos a tener cámaras en cada módulo, ¿no? Podemos tener cámaras en cada módulo y podemos saber el estado de nuestra aplicación a cada segundo, a cada minuto, a cada segundo. Ya. Entonces, esto sería un ejemplo para que nos demos cuenta que es Redux. Las ventajas: arquitectura escalable de datos, mayor control en el flujo de datos, control de estados. Mayor control en el flujo de datos se refiere a que vamos a tener acceso a todas las variables de la aplicación, no todas, todo, vamos a saber todo lo que pasa en la aplicación en cada momento. Control de estados también se refiere a eso, no vamos a poder acceder a cada estado de la aplicación, en qué estado se encuentra nuestra aplicación, a qué hora, no exactamente. Y estado global e inmutable. El estado global e inmutable se refiere a que solo va a haber, en este caso, una persona, en este caso, este monitor sería estado global e inmutable. Esta persona va a saber que la única persona que va a saber cómo está nuestra aplicación va a ser esta persona. Sería estado global, se refería a un solo manejo de datos.
inmutable, que nadie puede cambiar los datos de la aplicación desde cualquier lado, ¿no? Incluso nadie puede cambiar la puerta, aunque la puerta esté cerrado, la puerta está cerrado, pero si alguien quiere cambiar el estado, puerta cerrado, no va a poder hacerlo. Entonces se refiere a estado global e inmutable. Vamos a ver un poco más detallado eso adelante. Y entonces, ¿qué es Redux? En sí ya sabemos qué es, pero en Angular se usa NGRX. NGRX sería la librería oficial. En sí, hay más librerías que usan Redux para Angular, pero la oficial es NGRX y es la que está mantenida por la comunidad. Incluso tiene su página, tiene documentación, tiene todo para que se pueda manejar. Tiene mucho soporte, se puede decir. Y es la que más se usa hoy en día. Sería la oficial que se usa en Angular, pero hay otras librerías que usan Redux para Angular. Entonces NGRX sería la mezcla entre Redux y Angular, ¿no? NGRX, este es su símbolo, Ya, el frontend actual, sin Redux, ¿qué podemos tener en el frontend actual? Podemos tener respuestas del servidor, datos en caché, datos locales y estados de la UI. Estados de la UI se referiría a que en caso nosotros tenemos un panel, ¿no?, que se abre a la izquierda o a la derecha. Entonces un estado de UI sería que el panel está abierto o esté cerrado. A eso se refiere. Incluso si un toaster está abierto o está cerrado, el o en qué color está pintado una caja de texto, incluso puede ser un estado de UI. Entonces en el frontend actual tenemos eso. Pero en cierto punto, si nuestra aplicación es muy grande, en cierto punto ya no se entiende qué está pasando en la aplicación, ya que se pierde el control sobre cuándo y el por qué y cómo sucede o cómo ha llegado a ese estado, ¿no?, en la aplicación. Por ejemplo, si tenemos en una vista 10 formularios o 20 formularios, se pueden imaginar que es ya más complicado, ¿no? Y si un formulario depende del otro formulario, aún es más complicado, ¿no? Entonces, ese ejemplo que les mostraba de los componentes, de la comunicación de componentes, si los componentes están muy anidados entre ellos, si están muy anidados entre ellos, a ver, puedo mostrarles la diapositiva. Estaba en inyección de dependencias. Ya les mostraré esa parte que hemos dibujado. Ya, lo tengo aquí. Creo que se puede ver encima. ¿Se puede ver la diapositiva de inyección de dependencias? Sí, se ve. Ya, gracias. Y entonces, como les decía esto, en cierto tiempo, a medida que desarrollen la aplicación, van a llegar a un estado así, donde incluso no van a saber por qué ha pasado esto, no, si están llenando un formulario, por qué se ha abierto esta ventana o por qué el componente no ha enviado la información a través del servicio. Entonces, si la aplicación crece y va a haber n módulos, puede ser muy complicado tratar de mantenerlo y tratar de tener un flujo de datos estable, se podría decir. Entonces, a eso nos referimos. En cierto punto el frontend puede llegar a esto. Cuando las aplicaciones son muy grandes, no van a tener idea de cómo administrar todas las vistas, los módulos, los 30 módulos que tenga la aplicación o 40 módulos, cómo comunicar de módulo a módulo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese punto entraría Redux. Y los principios de Redux, ahora sí vamos a ver un poco de los principios de Redux, que serían uno, el store. El store es la única fuente de la verdad. En nuestro ejemplo, el store sería esta persona. El store va a guardar toda la información necesaria y única información que necesitamos saber. Store sería esta persona, ¿no?, que va a observar todo lo que pasa en la casa. Luego, acciones. El estado es de solo lectura. Ya, acciones. Después tenemos reducers. Los cambios se realizan mediante funciones puras. Ya, acciones y reducers. El store ya está es la única fuente de la verdad, pero tendríamos que, a través del ejemplo vamos a mostrar qué son las acciones y los reducers. No vamos a poder mostrarlo específicamente, pero vamos a dar una idea para que se entienda de entrada
lo que estamos haciendo con Redux. Entonces nuestra única fuente de verdad sería esta persona, ¿no? El store, la única fuente de la verdad que almacena todo el estado de la aplicación, o de la casa en este caso. Las acciones, ¿qué serían las acciones? Las acciones serían, por ejemplo, esto. Abro la ventana, podría ser una acción, depende de que cómo lo codifique. Y la persona está durmiendo o cuando despierta sería otra acción. Entonces las acciones son de sola lectura, nos dicen, ¿no? Entonces puede haber diferentes tipos de acciones. En este caso, una acción puede ser abrir la ventana, en nuestro otro caso abrir la puerta, ¿no? Primero lo tomaremos como eso, acciones. Son acciones que ocurren dentro de la aplicación. Los reducers, ahora, ¿qué serían los reducers? Los reducers son funciones puras que van a poder cambiar esos datos de nuestra aplicación que esta persona está guardando. Por ejemplo, yo quiero hacer un clic en un botón y a través de ese clic en el botón quiero cambiar este estado de la ventana a cerrado. Entonces podemos cambiar el estado de la aplicación, en este caso lo que esta persona sabe, a través de funciones puras que serían los reducers. Entonces esos serían, acciones serían abrir la ventana, ejemplo, ¿no? Pero si queremos cambiar esto directamente mediante un clic o algo, tenemos que usar los reducers, que serían funciones puras, ¿no? Y también incluso lo natural sería, esto es una acción, ¿no? Y la acción va a utilizar un reducer que va a modificar el estado de la puerta abierto. Se ejecuta una acción y esa acción ejecuta un reducer y modifica el estado de la puerta abierto o incluso a cerrado, ¿no? Pero incluso nosotros podemos modificar desde otro lado estas variables a través de reducers. Entonces eso sería para que se entienda según el ejemplo que acabamos de dar, qué son el store, qué son las acciones y qué son los reducers. Los reducers solo son funciones puras que cambian el estado de nuestra aplicación, incluso en sí lo que está guardando esa persona, ¿no? Los datos que hemos visto que está guardando de la puerta abierta, ventana cerrado, etcétera. Y las acciones son de sola lectura que incluso pueden ejecutar reducers dentro o solo pueden ser acciones nada más que quedan en el vacío, puede ser.